déjeme preguntarle a Demián Duarte del Sonora Power, ¿cómo entendió esto de la oscura noche? Porque escribe una columna en SDP Noticias que creo que hay que rescatar desde nuestra trinchera palera, nótese mi sarcasmo. Mi querido Demián, te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos en Sin Censura. Hola, mi querido Vicente, un gusto en saludarte. Long time no see, como dicen los gringos, pero bueno, aquí estamos siempre al pie del cañón, como sabes. Y bueno, muchas gracias por retomar estos contenidos y la pregunta, ¿no? Ya sabes que acá la prensa chilanga pretende discriminarnos, diciendo que no somos periodistas, que somos unos paleros y quién sabe qué tanto, pero al final del día no pueden vivir sin nosotros, ¿no? Entonces, bueno. Nosotros aquí estamos muy contentos siempre con nuestro trabajo y con nuestros resultados, ¿verdad? Que es lo que importa al final de cuentas. Oye, fíjate que atendiendo a tu pregunta, creo que la manifestación muy lacónica que hace Adán Augusto López Hernández es justamente la respuesta que se merecía a Marco Cortés. ¿Cómo puede ser alguien tan cínico como el dirigente nacional del PAN y decir, atribuirle al gobierno de la peor etapa, la más sangrienta que se ha padecido en este país, en términos de lo que es esta guerra manifiesta contra algunos grupos del crimen organizado que declaró Felipe Calderón, y todavía decir con una añoranza que este gobierno tiene la culpa de la violencia porque desapareció a la corrompida, Policía Federal, ¿no? Es decir, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué estoy oyendo? Yo el video lo escuché el domingo, soy sincero, venía en un trayecto de Tequisquiapan a la Ciudad de México, aquí en Querétaro, y el asunto es que no lo podía creer, o sea, yo pensaba que hasta era un troll de que simulaba ser Marco Cortés. Y bueno, justamente ayer se da la instancia de esta conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad. Yo dije, bueno, más allá del tema regional que sí les planteé sobre los decomisos y estas cosas que ocurren allá en el noroeste, que bueno, ya sabemos que el narco está presente al final de cuentas, es ruta de trasiego. Bueno, pues sí, quise aprovechar la oportunidad para ponerle la jiribilla política y decirle a Dan Augusto, oiga, pues ¿cómo la ve? Y bueno, pues Adán Augusto también como buen aficionado al béisbol aprovechó para meterle tremendo batazo entre ceja y oreja al dirigente nacional del PAN, ¿no? Es decir, simplemente con eso le extraña la oscura noche del Calderonato. Bueno, creo que con eso lo dijo todo. Y sí, agradezco yo a SDP Noticias, a Federico Arriola en particular y también a mi gran amigo Eduardo Esquivel, la apertura, ¿no? Ya tenemos un año ahí como columnista, colaborador, y bueno, en esta ocasión hablo y me cuestiono y lanzo varias preguntas al aire sobre el Oye, tema de la Demián, inseguridad. Sí, Demián, perdón por interrumpirte, porque quiero sí, sí. plantearte esto. Vaya que si queda claro que hay dos visiones de México. Te pongo como ejemplo, discúlpame, pero me llamó mucho la atención porque acabo de leer hace rato, aquí en Sin Censura, la columna o parte de las declaraciones de lo que escribe en la Dolce Vele Anabel Hernández. Y leo lo que escribes tú. Anabel Hernández, y lo voy a decir así con todas sus letras. Anabel Hernández escribe: una fuente de información muy cercana a Palacio Nacional y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada, en referencia a lo ocurrido en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua. Y cito: se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución, y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición en una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Dime tú, si esto no suena a lo que criticó ayer el presidente, el tuit de Ricardo Alemán, que culpaba directamente, eh, al presidente, querido Damián, de, de la violencia. Y estoy retomando ahora lo que tú publicas. Ya vimos
Ya entendimos esa visión, la de Anabel Hernández, la de Ricardo Alemán. Pobre Anabel, ¿a qué niveles cayó para que la estemos metiendo en el mismo saco de Ricardo Alemán? Y tú preguntas, crisis de inseguridad, repentina inseguridad, brotes de violencia en Chihuahua y en Baja California, situaciones fuertes en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, muchos efectismo, mucho despliegue mediático, amarillismo y sensacionalismo en los medios. ¿Cuál es el fin? La pregunta la lanzo al aire porque pareciera ser para presentar la idea de que el país vive en la inestabilidad y en el caos. Pero la realidad es así. Por supuesto, cada cual hablará por su entorno, por su realidad, y vamos, creo, que afirmar que México entero arde en la violencia y la inseguridad es realmente mentir y exagerar. Mentir y exagerar decir que México entero arde en la violencia y la inseguridad. Por eso te digo que queda claro que hay dos visiones y yo comparto la tuya. Nos dirán, por algo son paleros, por algo no son verdaderos periodistas. Los verdaderos periodistas son Ricardo Alemán y Anabel Hernández. Mi querido Demián, de ahí nos vamos. Ahora sí, descósete. Bueno, mira, es que el asunto tiene que ver, y así lo planteo yo en la columna, con el entorno donde uno vive, y mira, Hermosillo, que es la ciudad donde yo habito, pues es una ciudad que es considerada de las ciudades prioritarias, ¿no? En términos de la incidencia delictiva. Sin embargo, no es verdad que los hermosillenses estemos tirados pecho a tierra de manera constante, como no es verdad que tampoco en Guaymas o en Cajeme o en Nogales, por hablar de Sonora, todo mundo viva con el Jesús en la boca, pues, como lo plantean en estos casos. Y me refiero a los casos de Tijuana y Ciudad Juárez, donde hubieron incidentes serios, ¿no? Tampoco hay que minimizar las cosas. Lo de Ciudad Juárez estuvo muy grave, hubo 11 muertos. En Tijuana, afortunadamente, no hubo muertos relacionados con esta situación. Pero sí, obviamente, la gente preocupada, mortificada, tendieron momentáneamente, pues, a mejor no salir de sus casas, no fuera a ser. Ambas ciudades, Vicente, si no me falla la memoria, fueron escenarios no hace muchos años, de cruentas guerras, ¿no? Descarnadas guerras del crimen organizado por el control de las plazas. En su tiempo, el cártel de Sinaloa le hizo la guerra a los Arellano Félix. En su tiempo también el cártel de Sinaloa le hizo la guerra al cártel de Juárez. Ambas confrontaciones las ganaron los de Sinaloa. Eso al final de cuentas es historia de la narcopolítica mexicana del pasado no muy lejano. Sin embargo, las comunidades de ambas ciudades tienen muy presente lo que ocurrió. Creo que en ambos casos te pueden decir que con mucho la paz que se ha logrado hoy es una situación que marca un giro de 180 grados respecto a cómo estuvieron en el pasado. Ahora, no minimizo el tema. En Sonora se tuvo, por ejemplo, un caso cercano, se tuvo que prácticamente cercar y sectorizar Cajeme para lograr acabar y abatir la incidencia delictiva. Se aprendió a más de 300 malandros que estaban asolando la ciudad y finalmente lo lograron. Ahora, el problema es que la violencia se nos trasladó a la región de Guaymas y Empalme. Yo espero que pronto haya un resultado. México es un país demasiado grande, Vicente, demasiado rico y demasiado variado como para pretender que México entero está en manos de la delincuencia, como para pretender que el gobierno no tiene control y no tiene gobernabilidad. Me llama la atención expresiones de amigas nuestras como la senadora Lili Telles, por ejemplo, y obviamente lo digo con todo el sarcasmo, que hasta se burla, pues, del presidente y dice que va a organizar tertulias con café y va a dar ruedas de prensa mañaneras también los sábados. Yo le respondo a Lili Telles, no te equivoques, Lili, el asunto es muy simple. El presidente lo que está buscando con esta idea de ir a dar una rueda de prensa adicional, probablemente los sábados, dice, es no dejar espacios vacíos a la confusión, a la desinformación y a la infodemia, tema en el que los políticos del PAN en particular, como tú, que eres neopanista, pues son expertos en la materia y que creo que estas tres modalidades, la desinformación, la infodemia y la manipulación, hacen más daño y traen más muertes que el mismísimo crimen organizado, ¿no? Entonces, esa es la reflexión así en términos redondos de lo que yo manifiesto en esta columna
que publico hoy en SDP Noticias. Y bueno, yo simplemente tengo naturalmente un punto de vista al respecto de lo que vivo de manera cotidiana. De manera casual, decía yo por ahí, y es que fue una casualidad, íbamos caminando un amigo y yo por la calle que está en la Narvarte, Xola, íbamos caminando por Xola, y me topé yo a un académico de la UAM, un sociólogo, que me abordó y me dijo, oye, tú eres Demián Duarte, ¿verdad? Te veo en las mañaneras y te veo por ahí con Vicente Serrano y en el Sonora Power, me dijo, ¿no? Entonces, sí, sí, claro que sí, le dije, mira, yo soy sociólogo, soy académico de la UAM, no me quiso dar su nombre, obviamente por las razones que tú conoces, ¿no? Pero lo que sí me dijo es, dile por favor y dilo públicamente, que he estado analizando el tema de la violencia y aquí hay dos vertientes, ¿no? Uno, el factor de la hiperviolencia que deriva del crimen organizado del narco, y la otra, la violencia cultural, lo que somos en México, pues somos un país que lamentablemente es un país violento, incluso pues de origen, ¿no? Como muchas sociedades. Me dice él en su análisis que él observa que López Obrador está teniendo mucho éxito en combatir la segunda expresión, es decir, la violencia cultural tradicional en México, y que parece que la sociedad se está calmando, se está pacificando. Lamentablemente me dice, el otro tema de la hiperviolencia del narcotráfico y el crimen organizado son temas que son motivados por varios factores. Uno es el político, otro es el económico, el gran negocio del narco, del tráfico de personas o el tráfico de armas en reversa y de dinero hacia nuestro país. Entonces, dile al presidente, me dijo, que esto lo tiene que combatir de otra manera, tiene que ir por los cabecillas, tiene que cortarles el acceso al dinero y bueno, tiene que establecer estrategias que permitan que la sociedad en determinados lugares deje de estar padeciendo estas situaciones. Fíjate que sus comentarios, Vicente, me parecieron tan pertinentes que los compartí en ese análisis y te los comparto a ti en esta ocasión, pues aquí en esta participación a la que me invitas en Sin Censura. Importante todo esto, mi querido Demián. Y creo que, bueno, así lo entiendo yo, que parte de la diferencia entre opiniones como la tuya o la mía tienen que ver con la intención de presentarle elementos a las audiencias para que también lleguemos a entender nuestra realidad y no querer imponer o querer tener siempre la razón, como veo desde una soberbia en los grandes periodistas de México y en los grandes medios de comunicación. Eso de una fuente de Palacio, pues ya me sonó muy trillada y muy a la Riva Palacio, precisamente, mi querido Demián. ¿Qué te dicen tus fuentes de Palacio? ¿Cómo está la cosa? O sea, no es que minimice la situación, no es que no duela que muera gente, que mueran seres humanos, claro, pero hay que buscar la justa dimensión, porque si no, ¿qué le vamos a decir a la audiencia? ¿Vamos rumbo al terrorismo generalizado en México? Pues no. Hay que ser también responsables en lo que escribimos y en lo que decimos, Demián. No, sin duda, sin duda. Y mira, te voy a poner un ejemplo, porque tú has ejercido el periodismo en Estados Unidos. Tú sabes mejor que muchos que Estados Unidos es una sociedad sumamente violenta, más violenta que la mexicana, más violenta que muchas en el mundo, y que además la proliferación de armas en Estados Unidos es un peligro latente para la población. En Estados Unidos, bueno, ahorita estaban reportando, por ejemplo, un tiroteo en Texas, ¿no? Pero en Estados Unidos, yo que vivo en Sonora, somos vecinos del estado de Arizona. Es un estado muy violento, en donde además hay un problema muy fuerte de narcotráfico. El asunto es que los medios de comunicación, yo no sé si es en base a ética y cierto criterio o en base a un gran acuerdo, que me inclino más por lo segundo, no difunden que en Arizona hay más muertos que en todo México todos los días, pues, y esa es una razón de fondo, porque al final de cuentas ellos mismos no se quieren hacer mala propaganda. Si en Sonora supiéramos que en Arizona hubo 70 muertos en la jornada de ayer, pues créeme que no íbamos a viajar a sus tiendas ni a consumirles, ¿verdad? Porque no queremos estar en un lugar que es hiperviolento. En Sonora tenemos
en ocasiones 5 muertos, en ocasiones 13 muertos, y nos disgusta estar en una sociedad violenta, sin duda, nos alarman los casos de violencia. Sin embargo, comparativamente hablando con los Estados Unidos, pues los casos de violencia que vivimos en nuestro México, pues parece ser la de aprendices, ¿no? Por no decirlo de otra manera, ¿no? Mi querido, mi querido Demián, déjame preguntar, antes de que te vayas, antes de que corras, que sé que tienes otros compromisos, de la designación del presidente Andrés Manuel López Obrador de Leticia Ramírez hasta ayer, o no sé si hasta hoy todavía, no lo sé, directora de la Oficina de Atención Ciudadana como secretaria de Educación Pública. Y te lo digo porque en estos momentos hay un evento en la Secretaría de Educación Pública precisamente en el que se está presentando el nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria en nuestro país. Es más, no sé si tengamos las imágenes, querida Ceci, o ya terminó el evento. Por favor, vamos a las imágenes en vivo y en directo. Y quiero pedirte tu opinión, mi querido Demián, porque también en esta cobertura de la designación de Leticia Ramírez, a quien, por cierto, debo de agradecerle. Gracias, secretaria, me acaba de llegar su mensaje, me acaba de contestar un mensaje que le escribí. Fíjate cómo son las cosas. A Leticia Ramírez le había dicho, Leti, hay que hacer una entrevista para hablar de atención ciudadana esta última vez que estuve ahí en Palacio Nacional. Y me dijo, claro que sí, además, quiero siempre decirlo, ustedes fueron los primeros que notaron mi trabajo y le dieron atención a la Oficina de Atención Ciudadana. Bueno, pues, secretaria, tenemos pendiente la entrevista. Digo, ya como secretaria de Educación Pública, le mando un saludo a Leti Ramírez. A ver si vamos al evento, Ceci. Media Adelante. superior o superior, sino que también generaron un esquema de castigo al docente, a la maestra y al maestro. Llamaron reforma educativa a una reforma laboral en donde castigaban. Bueno, por alguna razón, creo que es la transmisión de origen de la Secretaría de Educación Pública en la participación de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a ver si podemos restablecer precisamente la conexión con la transmisión en vivo y en directo de este evento en la Secretaría de Educación Pública. Escuchábamos a la jefa de gobierno hacer referencia crítica de cómo manejaron la educación en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. ¿Los tenemos, Ceci? Dedicamos a la educación durante muchos años y luchamos por la educación pública, escuchar las palabras de quienes han sido parte integrante de la formación de este modelo. Cuando oímos hablar de educación y escuchar y reconocimiento de la diversidad, fortalecer la escuela y el salón de clase como un espacio donde se aprenden valores, habilidades y saberes, pero también donde se reconocen los derechos de las niñas y de los niños y los adolescentes, como sujetos activos que fomentan la solidaridad frente al individualismo, la democracia, donde se habla de conocimientos, de saberes, de formación de valores a través de la participación, de la ética, de la naturaleza y de la sociedad, del humano y lo comunitario, donde se habla de la participación y donde se habla también del derecho de las niñas y los niños, los adolescentes, a jugar y a reír. Es la construcción de la educación como centro de la transformación. Es la transmisión del conocimiento y saberes, pero no solamente eso, que quizá más allá y que se encuentra en cualquier centro educativo, sino realmente la formación de niños y niñas felices. Bueno, sí tenemos problemas con la conexión, la transmisión que hace en redes la Secretaría de Educación Pública. Escuchábamos y veíamos a Claudia Sheinbaum. Vamos a rescatar
para ustedes las palabras de la jefa de gobierno, las palabras de Delfina Gómez, de Leticia Ramírez, Delfina Gómez que deja el puesto, Leticia Ramírez que asume la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué menciono este caso? Y se lo quiero preguntar a Demián. Porque percibo un gran clasismo, una gran discriminación, algunos diríamos que hasta misoginia de algunos personajes desde los medios de comunicación al referirse a Delfina Gómez y a Leticia Ramírez. A Leticia tampoco se la van a perdonar. Para aquellos que gritan censura, para aquellos que gritan que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la libertad de expresión y la libertad de prensa, quiero que retomemos unos minutos de la transmisión de Canal 11. Canal 11. Ojo, pero hay censura y hay peligro para las libertades en nuestro país. Canal 11. Ahí están María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y una de las críticas más constantes del presidente, y Leonardo Curcio, otro crítico del presidente. Pero escucha a Leonardo Curcio cómo se refiere a Leticia Ramírez, cómo se refiere a este proceso. Creo que con una gran discriminación, insisto, puede hasta considerarse misoginia. Microscopio a los dos temas que han dicho ustedes. O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado, supone que está reclutando a técnicos. Se ha nombrado a Enrique Semos, secretario de Educación, a Luciano Concheiro, entonces, bueno, son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo. No tendría la competencia. No te digo, bueno, es un decir, pero podría decir, oye, ¿por qué no nombra a quienes están? Claro. Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político, y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados. A mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí. De todos los demás tengo una pésima opinión. Esa es la lectura externa que yo tengo con esos nombramientos. Pues yo pongo el microscopio. No que no haya creído en la lealtad siempre, pero puede ser lealtad, puede haber lealtad y ser bueno o competente, ¿no? Digo yo. Se nos está terminando el tiempo, pero yo bueno, pues ahí están las palabras de Leonardo Curcio, esa señora que le contestaba las llamadas. Yo lo último que supe fue que Leticia Ramírez era la directora de la Oficina de Atención Ciudadana, una de las oficinas más importantes para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque es el del contacto con el pueblo, con la gente. Dame tu opinión de esto, mi querido. Para cerrar, Demián Duarte del Sonora Power, la designación de Leticia Ramírez, ¿qué opinión tienes? Y esto que a todas luces hay que analizar. Por cierto, qué petardazo de tener a estos personajes todavía en Canal 11. No es que sea envidioso, pero en Canal 11, a Canal 11 no ha llegado la Cuarta Transformación, don Genaro Villamil, por ejemplo. Perdón que pregunte así tan brutalmente honesto. Mi querido Demián, te escucho. No, fíjate que al respecto yo creo que siguen siendo un poco masoquistas quienes manejan el sistema de comunicación del gobierno de la República, ¿no? No solo mantienen a estos perfiles en los canales, les pagan dinero a manos llenas a los grandes medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que por eso siguen vigentes, por eso logran mantenerse. Pero en fin, esa es otra discusión que ya tuviste hace poco con Jesús Ramírez, por cierto, ¿no? Entonces, mira, sobre Leticia, yo tengo la mejor opinión de Leticia. Creo que es una funcionaria ejemplar, una persona honesta a toda prueba, y que además es muy leal al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que lejos de disgustarme a mí el hecho de que sea maestra de aula
de que haya sido integrante y dirigente de la sección 9 del CENTE, y que además haya participado de manera activa en la CENTE, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que eso es lo que le da un perfil de entendimiento claro de qué es lo que se necesita. Ella es un perfil de lucha, ella es un perfil que tiene abierto contacto con el ciudadano. Esto que tú dijiste, Vicente, de que la Dirección de Atención Ciudadana, aunque sea una direccioncita, como la ven muchos, es una de las áreas más importantes de la estructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente porque este es un gobierno distinto, es un gobierno enfocado y volcado al ciudadano. A mí me consta, a ti te consta la multitud de situaciones que se le han expuesto. Yo personalmente le he llevado decenas de casos a la misma Leticia Ramírez en su papel como directora de Atención Ciudadana, y la respuesta es inmediata, y la gente realmente reacciona agradecida, justamente porque nunca antes en ningún otro gobierno se les dio este nivel de atención a sus necesidades, a sus quejas y a sus situaciones personales o grupales. El asunto es que discriminan a Leticia por no tener un doctorado en Harvard, por no ser egresada de esas confraternidades de grandes intelectuales. Pero mira, ya estamos acostumbrados, creo, Vicente. Tú y yo somos sonorenses, ¿verdad? Tú de Navojoa, yo de Hermosillo. Incluso allá a nivel Sonora tenemos diferencias regionales, ¿no? Los sonorenses, siendo un estado tan vasto. Pero nos ocurre un fenómeno muy curioso cuando venimos aquí al altiplano, a la gran Ciudad de México. Y es que padecemos esta situación incluso hasta graciosa de que luego nos discriminan a nosotros aquí, pues, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues qué curioso, ¿no? Nos discriminan por cómo hablamos, nos discriminan por provincianos, nos tachan, nos tildan de ignorantes, de pueblerinos, de lo que tú quieras, ¿no? Pero es simplemente, creo yo, y persisto en esta idea, ¿no? Número uno, el temor a lo desconocido. En este caso creo que Leticia padece de lo mismo. Y por otra parte, pues obviamente que es la envidia profunda que es manifiesta en nuestros colegas de los otros medios, y que en este caso, bueno, la gran comunidad intelectual le avienta por delante a Leticia Ramírez, que a mí me parece, Leti Ramírez Amaya, el mejor perfil que el presidente pudo escoger. Ahora te voy a presumir algo. Vicente, yo le dije a Leticia el jueves pasado que yo consideraba que ella debería ser nombrada secretaria de Educación, y ella volteó muy sonriente y me dijo, ay, pues ojalá tu voz se escuche, me dice, ¿no? Y yo le dije, bueno, mira, Leti, le dije, si mi voz fuera la determinante, tú en este momento ya serías la secretaria de Educación. Vaya, yo no dije nada, pero el presidente al parecer nos escuchó en nuestro pequeño diálogo, ¿verdad? Porque este lunes fue nombrada la nueva titular de la Secretaría de Educación, un gran nombramiento que creo que nos puede poner a la expectativa de que ocurran grandes cosas en la SEP. Ay, mi querido Demián, no hagas esos comentarios, por favor. Los de afuera van a decir, ya ven que sí son paleros y ya ven que sí. Y los de adentro van a decir, uy, se les subieron los humos. Ya ven cómo se creen mucho. En fin, nótese mi sarcasmo, mi querido Demián Duarte. Oye, Demián, pues te mando un abrazote. Cuídate mucho y hay que cerrar invitando a la gente para que le ponga power al Sonora Power. Ahí los invito a que se suscriban al Sonora Power. Si a ustedes no les gusta el YouTube, y que yo sé que aquí te ven en YouTube y nos pueden seguir también en Facebook y en Twitter, nada más pónganle ahí hashtag Sonora Power y de inmediato nos encuentran. Ahí estamos. Vienen sorpresas, luego te platico con calma, Vicente, pero vamos a empezar un programa de radio en televisión, en radio comercial allá en Hermosillo, ¿tú crees? Nos están abriendo puertas, a pesar de que acá en la Ciudad de México, pues los colegas de los medios tradicionales, pues nos sacan la lengua, ¿no? Así que bueno, no, dicen que es por bonito, ¿no? Iba a decir una grosería, pero sé que Nancy Flores ya está esperando en línea y Ceci luego se enoja conmigo y mi mamá está al pendiente del programa, mi querido Demián, pero tú échale muchas ganas y tú sabes que cuentas con el apoyo desde esta trinchera pues para informar a la gente de tus esfuerzos. Aquí estamos al pendiente de lo que haces. Éxito, mi querido Demián. Claro que sí, estamos al pendiente, mi querido Vicente, y estamos en contacto, ya sabes, el Sonora Power, y sin censura, pues hacemos la mezcla, la mezcla sonorense perfecta, ¿no? Así que desde acá, desde la Ciudad de México, donde estoy, de hecho, te saludo afectuosamente.
Gracias, mi querido Demián. Un abrazo. Demián Duarte del Sonora Power, hablando con nosotros sin censura de la oscura noche, el madrazo que le puso a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a Felipe Calderón y a Marco Cortés, ante planteamiento precisamente de Demián Duarte.